Si te perdiste los movimientos de esta semana, ya estás leyendo los titulares de la pasada. Bienvenido a Weekly Market Update, el podcast más innovador donde dos inteligencias artificiales, supervisadas por un exgestor de cartera senior, descomponen los mercados globales como nadie más. Desbloqueamos lo que realmente importa: el shock laboral en Estados Unidos, la próxima subida de tasas en Japón y el enfriamiento encubierto en China, para que tú siempre vayas 3 pasos por delante. Esto no es solo un resumen, es tu ventaja competitiva. Si te gustan los análisis claros, puntuales y adelantados al ciclo de noticias, dale like, compártelo y suscríbete. Y no esperes más, escucha el episodio completo ahora, porque la próxima semana ya será historia. Soy vuestro guía semanal por este, laberinto que son los mercados financieros. Esta semana la gran historia ha sido, sin duda, esa bomba informativa desde Estados Unidos. En los datos de empleo. Un número que ha puesto patas arriba las expectativas sobre tipos de interés, pero que cuidado, también ha encendido las alarmas sobre la salud real de la economía. ¿Es optimismo lo que vemos o es una ilusión un poco peligrosa? Para analizar todo esto a fondo, contamos como siempre con la visión experta de nuestra estratega jefe. Vamos a repasar juntos esta primera semana de septiembre de 2025. Hemos visto algunas ganancias, sí, sobre todo en tecnología, y mucho ruido sobre posibles estímulos. Pero los datos macro, especialmente los laborales y manufactureros de USU, han sido un golpe de realidad, fuerte. Y todo esto con los bonos globales moviéndose, con bastante nerviosismo, diría yo. El foco está claro. ¿Qué van a hacer los bancos centrales? La inflación de Estados Unidos esta semana que entra será la pieza clave, sin duda. Nuestro plan para hoy: un viaje rápido por las regiones clave: Estados Unidos, Eurozona, Reino Unido, Japón y China. Después, miraremos al calendario. ¿Qué citas marcarán la próxima semana? Del 8 al 12 de septiembre. Importante. Y terminaremos identificando los 5 riesgos principales que todo inversor debería tener en su radar ahora mismo. ¿El objetivo? Dar las claves para entender qué está pasando y por qué importa. Vamos allá. Empecemos por el epicentro, ¿no? El epicentro del movimiento esta semana: Estados Unidos. Vaya sacudida con los datos de empleo, ¿verdad? Parece que el mercado ya descuenta recortes de tipos de la Fed casi con seguridad. Totalmente. A ver, el dato de nóminas no agrícolas de agosto fue un shock. Solo 22.000 empleos creados. Muy por debajo de lo que se esperaba. Pero lo más preocupante, yo diría, no es solo la cifra principal. La revisión del dato de junio a una pérdida neta de empleo. La primera caída mensual desde 2020. Desde 2020. Cuidado. Exacto. Y el hecho de que la debilidad parece bastante, generalizada en distintos sectores. Eso es lo que realmente inquieta. Y súmale la tasa de paro subiendo al 4,3%, máximo desde 2021. Son señales que van más allá de una simple desaceleración, ¿sabes? O sea que no es solo un mal dato aislado, sino que hay indicios de algo quizá más estructural bajo la superficie. ¿Y cómo reaccionó el mercado de bonos a esto? Porque ahí vimos movimientos muy bruscos. Clarísimo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro, que habían subido a mitad de semana, se desplomaron el viernes. El 10 años estadounidense bajó hasta el 4,09%, después de haber estado por encima del 4,30%. Una caída importante. Sí. Y lo interesante es que los futuros ahora dan por hecho, totalmente descontado, un recorte de 25 puntos básicos, o sea, un 0,25% por parte de la Fed en su reunión del 17 de septiembre. Incluso le dan una probabilidad, que no es pequeña, un 14%, a un recorte más agresivo de 50 puntos básicos. Vaya. El mercado ha comprado totalmente la narrativa de la Fed al rescate. Y con esa perspectiva de tipos más bajos y la incertidumbre económica, pues vimos movimientos claros hacia activos refugio, ¿no? El oro tuvo un comportamiento espectacular. Exacto. En busca de seguridad, los inversores llevaron los futuros del oro a un nuevo máximo histórico: $3.655 la onza. ¡Wow! Una subida de más del 36% en lo que va de año. Una barbaridad. Tremendo. Y no solo el oro. También vimos un impacto directo en las hipotecas. Los tipos a 30 años en EU cayeron al 6,29%, la mayor caída diaria en más de un año. Un alivio para el sector inmobiliario, claro, Pero fruto de una debilidad económica preocupante. Esa es la lectura.
Mencionabas la debilidad generalizada. ¿Qué otros datos sectoriales tuvimos esta semana que apunten en esa dirección? Pues confirmaron esa preocupación, la verdad. El sector manufacturero se contrajo por sexto mes consecutivo, según el índice ISM manufacturero. Es una señal persistente de debilidad industrial. Ya van 6 meses. 6 meses ya. Sí. El sector servicios, por otro lado, parece aguantar algo mejor, con su índice ISM subiendo a 52, lo que indica expansión. Pero la gran pregunta ahora es la inflación. El dato del índice de precios al consumo, el IPC, de esta semana va a ser absolutamente crítico para que la Fed tome su decisión. Entonces, si tuviéramos que resumir la situación en Estados Unidos, el mercado celebra la posibilidad de dinero más barato, pero quizás ignora un poco la razón por la que ese dinero más barato es necesario. Ese es el gran dilema, exactamente. Los mercados apuestan fuerte por la intervención de la Fed, por el apoyo. Pero la debilidad creciente del mercado laboral y la desaceleración general sugieren que esa relajación monetaria podría ser una respuesta a un problema ya, bastante avanzado. Y quizás no sea suficiente por sí sola, ¿entiendes? El IPC dirá si la Fed tiene margen para actuar ya o si la inflación sigue siendo un obstáculo. Entendido. Dejamos EUI por ahora y cruzamos el Atlántico. ¿Qué panorama nos encontramos en la eurozona? Parece una historia diferente, ¿no? Con la inflación más contenida, pero dudas sobre el crecimiento. El índice paneuropeo STOXX 600 apenas se movió. Cerró con una caída mínima del 0,17%. Pero sí que vimos debilidad en motores clave como Alemania, con el DAX bajando un 1,28%, y también en Italia. Francia cayó menos, un 0,38%. Sorprendentemente, el FTSE 100 del Reino Unido aguantó un poco mejor, subiendo un ligero 0,23%. Curioso. Sí, los datos macroeconómicos pintan un cuadro mixto, diría yo. A ver, la inflación general de la eurozona subió 0,1 al 2,1%, muy cerca del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, del BCE. Y la inflación subyacente, que es la que excluye energía y alimentos y mira más la tendencia de fondo, pues se mantuvo estable en el 2,3%. Incluso los precios de los servicios se moderaron un poquito. Además, la tasa de paro bajó al 6,2%, lo cual es positivo, claro. Entonces, con la inflación tan cerca del objetivo, el BCI ya puede, no sé, cantar victoria y empezar a relajarse de verdad. Bueno, no tan rápido. Hay señales preocupantes en la demanda. Ojo, las ventas minoristas de julio cayeron un 0,5%. Uf, Eso sugiere que el consumidor europeo está empezando a apretarse el cinturón. Y precisamente por esa estabilidad de la inflación cerca del objetivo, varios miembros del BCE ya han empezado a decir que por ahora se acabó lo de bajar tipos, esperan una pausa. Por eso, lo más probable es que en la reunión del BCE de este jueves, pues no toquen los tipos de interés. es decir, que el BCE prefiere esperar y ver, ¿no? A pesar de que el crecimiento no termina de arrancar con fuerza. Exacto. Parece que el ciclo de bajadas ha terminado por el momento. Eso parece. Pero si el crecimiento sigue siendo tan tibio y la demanda se debilita más, no descartaría que el debate sobre más recortes se reabra más adelante, ¿eh? Quizás en el último trimestre del año. Dependerá mucho de los próximos datos, claro. Vale. Seguimos en Europa y ponemos el foco en el Reino Unido. Allí el mercado parece algo... ¿perdido? No, sin una dirección clara. Entre datos inmobiliarios que no se aclaran y un Banco de Inglaterra que suena bastante cauto. Sí, el FTSE 100 subió ese 0,23%, como decíamos, pero sin una convicción clara, ¿verdad? Es que los datos no ayudan a definir una tendencia, la verdad. El mercado inmobiliario, por ejemplo, da una de cal y otra de arena. Suben las aprobaciones de hipotecas, lo cual es bueno en principio, pero los precios de la vivienda no van en la misma dirección. Un índice dice que bajan menos 0,1% el National. Y otro que suben. Y otro que suben, más 0,3% el Halifax. Es difícil sacar conclusiones firmes con esto. Ya. Y esa confusión se suma al mensaje del Banco de Inglaterra, del BOE, que no parece tener ninguna prisa por bajar tipos. Ninguna. El gobernador Bailey habló de dudas considerables sobre más recortes. Mencionó los riesgos de inflación que aún ven y la situación del mercado laboral. Y la vicegobernadora Lombardelli incluso sugirió que el tipo de interés podría quedarse en el nivel actual, cerca del 4%, como punto final del ciclo, lo que se conoce como tasa terminal. Eso es un mensaje bastante restrictivo, ¿no? O hawkish, como se dice en la jerga.
Muy hawkish, sí. Entonces, ¿qué podemos esperar del Reino Unido a corto plazo? ¿Más de lo mismo? Probablemente una pausa clara del BOE en su próxima decisión, yo creo que eso es lo más seguro. La fragilidad del sector inmobiliario y esta incertidumbre sobre los próximos pasos del Banco Central podrían afectar la confianza de consumidores e inversores en los próximos meses. El escenario británico sigue siendo complejo. Complicado. Nos vamos ahora a Asia, empezando por Japón. Allí parece que ha habido noticias, más positivas, con un acuerdo comercial y datos de salarios fuertes. Sí, los índices japoneses tuvieron una buena semana. El Nikkei 225 subió un 0,70% y el Topix casi un 1%, un 0,98%. ¿Qué impulsó este optimismo? Pues dos factores principales, diría yo. Por un lado, se finalizó un acuerdo comercial clave con Estados Unidos. Este acuerdo limita los aranceles a los coches japoneses exportados a EU al 15% y asegura inversiones japonesas allí. Esto dio un buen impulso a las acciones de las empresas automovilísticas, lógicamente. Claro. Por otro lado, y esto es muy relevante para la política monetaria, tuvimos un dato de crecimiento salarial muy fuerte, un 4,1% interanual en julio. ¿Un 4,1%? Sí. Y lo más importante, el salario real, o sea, descontando la inflación, volvió a ser positivo por primera vez este año. Salarios subiendo de verdad, después de tantísimo tiempo. Eso pone directamente al Banco de Japón, al BOTA, en el punto de mira, ¿no? Llevan años con tipos negativos o cercanos a cero. Exactamente. Este dato de salarios ha intensificado las especulaciones sobre una posible subida de tipos por parte del BOJA, quizás tan pronto como en octubre. Varios miembros del Banco Central ya han estado, digamos, preparando el terreno verbalmente. Ajá. Lo curioso es que lo hacen aunque la inflación subyacente sigue por debajo de su objetivo. Su argumento es que este crecimiento salarial sostenido podría, por fin, generar la inflación estable que buscan desde hace tanto tiempo. Tiene sentido. Pero mientras tanto, el yen sigue débil. ¿Qué pasa con la divisa? Sí, el yen cayó hasta 148 unidades por dólar. Le pesa la diferencia de tipos de interés con otros países, especialmente Estados Unidos, claro. Y también cierta incertidumbre política interna alrededor del primer ministro Shigeru Ishiba. Pues sí. En resumen, para Japón, el aumento de los salarios es un cambio potencialmente sísmico, podríamos decir. Podría llevar al BOJ a normalizar su política monetaria después de décadas. Sería un movimiento histórico, de verdad. Pero los riesgos políticos internos y la debilidad del yen hacen que la decisión sea muy delicada y el camino a seguir, pues incierto. Muy interesante Japón. Terminamos nuestro viaje regional en China. Allí, después de un verano de fuertes subidas en bolsa, parece que ha llegado la hora de recoger beneficios, ¿no? Efectivamente, los principales índices de China continental cayeron. El FTSE 300 perdió un 0,81% y el Shanghai Composite un 1,18%. Esto contrasta con el Hang Seng de Hong Kong, que sí que subió un 1,36%. ¿Es solo una pausa o hay algo más? A ver, parece principalmente una toma de beneficios tras el fuerte rally de agosto, donde el CSI 300 llegó a subir un 10%. Un 10% es mucho. Es bastante, sí. Ese rally estuvo muy impulsado por la liquidez local y bastante fervor especulativo, sobre todo alrededor de temas como la inteligencia artificial y ciertas políticas industriales del gobierno. Pero hay señales de que el mercado se había sobrecalentado un poco, ¿sabes? La deuda de margen, que es el dinero que los inversores piden prestado para comprar acciones, alcanzó máximos históricos. Y el sentimiento minoritario parecía excesivamente optimista. Así que una corrección era, bastante esperable. Entendido. Pero más allá de los movimientos bursátiles, ¿cómo está la economía real? Porque ahí las noticias no eran tan buenas últimamente. Ese es el punto clave. Exacto. A pesar de ese optimismo bursátil puntual, las preocupaciones sobre la economía real persisten, y mucho. Las señales siguen siendo débiles, seguimos viendo presiones deflacionistas, o sea, riesgo de caída de precios. El sector inmobiliario continúa siendo un lastre enorme para el crecimiento general. Un problema gordo. Que no acaba de solucionarse. No. Y no hay que olvidar la amenaza latente de los aranceles estadounidenses. El rally bursátil necesita fundamentos económicos sólidos para sostenerse a largo plazo. No puede vivir solo de expectativas. Entonces la conclusión para China es que se necesita algo más que optimismo bursátil o liquidez. Claramente.
Sin una mejora tangible en los datos macroeconómicos o sin medidas fiscales de estímulo más decididas por parte de Pekín, ese impulso del mercado podría desvanecerse tan rápido como llegó. La economía real necesita dar señales de vida más convincentes. Es así de simple. Muy bien, pues ya tenemos la foto de la situación regional. Ahora, clave. ¿Qué tenemos que vigilar la semana que viene, del 8 al 12 de septiembre? ¿Cuáles son las citas ineludibles del calendario? Apunten bien en sus agendas, que viene cargadita. En Estados Unidos tendremos varios datos, pero el jueves es el día D. Se publica el IPC de agosto, el índice de precios al consumo, importantísimo. Antes, el miércoles, tendremos el IPP, precios de producción, y el viernes, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que también se sigue mucho. En la eurozona, la cita es también el jueves, decisión de tipos del BCE y la rueda de prensa de Christine Lagarde. Ahí estaremos atentos a cada palabra. En el Reino Unido, el viernes conoceremos el dato de PIB mensual de julio. A ver qué dice. Y en China, atentos el lunes a la balanza comercial y sobre todo el miércoles a la tasa de inflación interanual de agosto. Sin duda, todas las miradas, pero todas, estarán puestas en ese IPC de Estados Unidos el jueves. Podría ser el dato que confirme o desmienta el recorte de tipos de la Fed en septiembre. Clave. La comunicación de Lagarde tras la reunión del BCE también será crucial, claro, para entender hacia dónde va la política monetaria en Europa. Y ese dato de inflación en China, ojo, si vuelve a ser negativo, cuidado, porque los temores de deflación volverían con fuerza y eso no gusta nada. Perfecto. Además de estas citas programadas, que ya son muchas, donde identificamos los principales riesgos, esas tensiones latentes que podrían mover los mercados esta semana. Vamos con nuestro top 5 de riesgos. Venga, vamos allá. El primer riesgo, directamente ligado a lo que acabamos de comentar. Una sorpresa en el IPC de EU, jueves 11. Es el último gran dato antes de la reunión de la Fed. Si sale más alto de lo esperado, podría desmontar por completo las apuestas de recorte de tipos. Podría provocar ventas fuertes en bonos y dar la vuelta a las ganancias recientes en acciones y oro. Es el riesgo número 1, clarísimamente. Anotado. Riesgo número 1. El segundo. Segundo riesgo. Un error de comunicación del BCE, jueves 11. Se espera que no hagan nada con los tipos, ¿vale? Pero lo que digan sobre el futuro es vital. Y ahora mismo hay poca claridad. Un mensaje inesperadamente duro, hawkish, o al revés, muy confuso o débil, podría desestabilizar los mercados europeos, sobre todo viendo que el consumo ya da señales de debilidad, como decíamos. La comunicación es clave aquí. Vale. BCE y su comunicación. Tercer riesgo. Tercero, una profundización de la deflación en China, miércoles 10. Como decíamos, la economía real china sigue débil. Si el IPC vuelve a ser negativo, confirmando esa caída de precios, la confianza en la recuperación se puede evaporar muy rápido. Esto aumentaría la presión sobre Pekín para actuar con más estímulos y un retraso en la respuesta podría afectar a materias primas y mercados emergentes globales. Ojo a China. China y la deflación. Cuarto riesgo. Cuarto riesgo, un mal dato de crecimiento en Reino Unido, viernes 12. El Banco de Inglaterra está en modo pausa, como hemos dicho, pero si el PIB de julio muestra estancamiento o incluso contracción, complicaría mucho su posición. Un escenario de crecimiento débil con inflación aún alta reforzaría los temores de esta inflación y haría muy difícil la toma de decisiones de política monetaria en otoño. Un marrón para el BOE. Esta inflación en UK. Mal asunto. ¿Y el quinto y último riesgo? Y el quinto riesgo, que es más una vigilancia continua, pero muy relevante ahora, un repunte sostenido de los rendimientos globales de los bonos a largo plazo. La volatilidad reciente en los bonos soberanos, especialmente en Reino Unido, los gilts, y Japón, los JGBs, es una advertencia. No hay que ignorarla. Si los tipos de interés a largo plazo suben de forma generalizada y sostenida, endurecería las condiciones financieras globales, podría afectar a los mercados inmobiliarios y golpearía a los activos de riesgo. Hay que vigilar de cerca esos bonos británicos y japoneses, el 30 años sobre todo. Queda claro. Un escenario complejo, desde luego. En resumen, los mercados navegan en aguas turbulentas, atrapados entre una economía que da señales claras de enfriamiento y la esperanza, casi fe, de que los bancos centrales salgan al rescate. El dato de empleo de EU-US ha inclinado la balanza hacia la expectativa de recortes inminentes, sí, pero las dudas sobre la fortaleza real de fondo son cada vez mayores, yo creo. Esta semana, con el IPC de EU-US y la reunión del BCE, promete ser decisiva para marcar el rumbo de septiembre.
prepárense para la volatilidad. Y yo añadiría una cosa, más allá del dato puntual del IPC, quizás la reflexión de fondo para esta semana debería ser: ¿está el mercado demasiado obsesionado con el cuándo van a llegar los recortes de tipos? Y no está prestando suficiente atención al por qué son necesarios esos recortes. Si la debilidad económica, especialmente la del mercado laboral, resulta ser más profunda y persistente de lo que se anticipa, ¿serán suficientes unos tipos más bajos para reactivar un crecimiento que quizás enfrente problemas más estructurales? Buena pregunta. Es una pregunta clave para los próximos meses, creo yo. Algo en lo que pensar. Una pregunta clave, sin duda, y una reflexión muy necesaria. Con ella nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Esperamos que les sea útil para navegar la semana financiera. Nos escuchamos en el próximo The Deep Dive. Hasta pronto. ¿Sigues aquí? Entonces eres de los que realmente quieren entender los mercados. Si esto te hizo pensar diferente, dale like, comparte y suscríbete. Los mercados más inteligentes necesitan mentes más despiertas. Crezcamos juntos. Nuevos episodios con IA cada semana. Imagina este nivel de análisis, impulsado por IA, pero adaptado a tu negocio, ya sea que gestiones inversiones, sigas la política económica o lideres un equipo ágil. Creamos podcasts a medida para tomadores de decisiones como tú. Contáctanos. Construyamos el tuyo.